junto con el Colegio de Abogados de Arequipa, una acción de inconstitucionalidad contra un decreto de urgencia. El decreto de urgencia 013-2024, que amplía líneas de crédito de Petroperú. Vamos a conversar con él sobre el detalle de esta acción de inconstitucionalidad y le damos los buenos días en principio. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días, doctor Gutiérrez. Sí, coméntenos, por favor, porque el día de hoy el tribunal va a realizar la audiencia pública de este caso. En efecto. Sí, estamos hablando en realidad del último decreto de urgencia que generó fondos para Petroperú. Como todos sabemos, Petroperú es una empresa que ha generado deudas por cerca de 8.000 millones de dólares. Una cifra que se dice muy rápido, pero es una cifra enorme. Y es una empresa que viene generando pérdidas, es una empresa fallida que ya desde antes del 2020 se conocía que era una empresa insolvente, antes del 2020. De manera que todos los decretos de urgencia, 4 han habido, el 013 es el último, digamos, no cumplen los requisitos que debe tener un decreto de urgencia. ¿Qué son cuáles? Son particularmente dos, son como 4 elementos, pero particularmente dos, que debe ser una norma que atiende un asunto de carácter imprevisible y extraordinario, es decir, aquello que usted no puede controlar, aquello que usted no puede prever, manejar. Pero quisiera precisar algo que me parece fundamental para poder entender este caso. De ordinario, el legislador, por división de competencias, es el legislativo, y particularmente en materia económica. Esta es la razón por la que hay una ley de presupuesto. Sí. Es decir, es el Congreso, en un debate público, participativo, técnico, digamos, aprueba la ley de presupuesto, los ingresos y los egresos, las deudas, etcétera. Excepcionalmente, el Ejecutivo puede dar un decreto de urgencia en materia financiera y económica cuando se dan situaciones graves que ameritan dejar la legislación ordinaria, porque digamos no es expeditiva, y entonces da estos decretos de urgencia. Pero como le acabo de urgencia. Sí, pero como le acabo de decir, estas normas de emergencia se dan cuando estamos frente a catástrofes, terremotos, pandemias, claro, o situaciones. Tienen un marco para darse. Sí. Es decir, obedecen a una serie de condiciones. Y usted lo que nos plantea es que en este caso un salvataje para Petroperú no encaja en esa figura. No era, porque además, ¿qué hace el decreto de urgencia 013? Lo que hace es ampliar un crédito que se dio con otro decreto de urgencia, que a su turno se dio con otro decreto de urgencia y que a su turno se dio con otro decreto de urgencia. Y esto, que parece un trabalenguas, pero que lamentablemente es así, además ese mismo decreto de urgencia autoriza una capitalización de deuda. Para que sus oyentes no se confundan con estos términos técnicos, pongo un ejemplo rápido. Es como si Fernando Carvalho fuera dueño de una compañía que yo conduzco, yo soy el gerente de esa compañía, y por mi mala gestión le digo a Fernando que necesito que él como dueño nos dé un préstamo. Y nos da un préstamo. Y le emitimos un título producto de ese préstamo. Años después le digo, mira Fernando, seguimos mal, sigo gestionando mal. Tampoco puedo levantar cabeza. No puedo levantar cabeza y te pido que capitalices la deuda. ¿Qué significa eso? Te voy a dar más acciones. Pero yo soy dueño de la empresa, me dirá Fernando. Sí, pero te voy a dar más acciones. En la práctica eso no es otra cosa que regalarme el dinero por mi mala gestión. Eso es lo que ha hecho el Estado con Petroperú, con este decreto de urgencia. Eso no tiene nada de extraordinario, Mávila, no tiene nada, Fernando, no tiene nada de imprevisible. Claro, el problema además es que no estamos, en el caso de Petroperú, hablando precisamente del dinero de Fernando Carvalho, sino del dinero de todos. Que tiene mucho, además. Señor Gutiérrez, claro, tenemos que ir a una pausa, pero yo quisiera que nos diga después de la pausa, ¿qué puede suceder si el Tribunal Constitucional diera razón a su planteamiento? Estamos ante una decisión que ha sido tomada hace más de un año y que ha tenido consecuencias ulteriores en la empresa, que quisiéramos saber qué podría suceder si el Tribunal Constitucional le daría razón
en su reclamo contra el uso de un decreto de urgencia inconstitucionalmente. Vamos a la pausa y conversaremos después de la pausa con Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo, para que nos explique por qué se ha llevado al Tribunal Constitucional este tema del financiamiento público de inconstitucionalidad presentado por el Colegio de Abogados de Arequipa y el ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, que está con nosotros. Yo quisiera saber si el Tribunal Constitucional llegara a la conclusión de que en efecto se ha abusado de un recurso del gobierno, es decir, un decreto de urgencia para decidir un tema que no puede ser abordado por un decreto de urgencia, ¿qué consecuencias habría respecto a lo ya actuado desde el año pasado cuando se emitió este decreto de urgencia? ¿Y qué pasaría hacia el futuro de la empresa? A ver, algunas precisiones. En realidad, la vigencia de este decreto de urgencia ya terminó. No obstante eso, como en anteriores ocasiones, el tribunal podría pronunciarse porque, como bien acaba de señalar, esta norma tiene implicancias todavía, digamos, después de su propia vigencia. Eso se llama efectos ultraactivos, como solemos mencionarlo los abogados. Muy bien, ¿qué va a pasar? Yo creo que el tribunal sí se va a pronunciar sobre la constitucionalidad o no de este decreto de urgencia, pero además creo que se debiera pronunciar, y vamos a instar a que eso sea también, que se pronuncie sobre el principio de equilibrio fiscal, que es una garantía constitucional desde nuestro punto de vista también. ¿Qué cosa es esto en la práctica, más allá de tecnicismos económicos financieros? El equilibrio fiscal es una garantía intergeneracional. Es la garantía de que los futuros ciudadanos, los que hoy día son niños, luego serán ciudadanos, jóvenes, no carguen con el peso de una deuda que le fabricamos hoy nosotros por nuestras responsabilidades. Y esto afecta directamente, Fernando Mávila, el artículo 44 de la Constitución, que establece que el mandato, la razón por la cual los funcionarios tienen poder, es solo porque tienen que garantizar la seguridad, porque tienen que dedicarse a materializar los derechos, porque tienen que materializar los servicios públicos. No puede usted destinar fondos a Petroperú. Entonces, esto va a permitir seguramente que el tribunal, midiendo las consecuencias de su sentencia, establezca que los rescates, digamos, o decreto, a través de los probablemente se mantenga, porque la situación, el dinero ya se dio, pero va a establecer que haya un marco normativo que le dé una salida a Petroperú. Una salida que, desde nuestro punto de vista, es la privatización de la gestión, la privatización de Petroperú. La Constitución dice que la actividad empresarial del Estado es una actividad que se puede hacer bajo condiciones muy extraordinarias. Usted puede ser propietario de un paquete accionarial, pero nunca, jamás puede usted gerenciar la compañía. Porque gerenciar la compañía es politizar la compañía, es burocratizar la compañía, sobre todo en industrias tan complejas como la industria petrolera, claro, demandante de tecnología, demandante de capital de riesgo y sobre todo demandante de un gobierno corporativo que garantice la buena gestión. Pareciera que la Constitución, perdón Fernando, estoy interrumpiendo la pregunta, pareciera que la Constitución en varios aspectos, yo lo escucho, es clara si uno la interpreta con atención y la lee, ¿no?, adecuadamente. Y lo que ha pasado en los últimos años, no solamente en el caso de Petroperú, sino que hemos de pronto asistido a una serie de acciones de inconstitucionalidad o demanda competenciales, y cuando uno revisa lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, no solo para el aspecto de Petroperú, sino otros temas, por ejemplo, la discusión entre la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial y otros, pareciera que en los últimos años o no hemos entendido o hemos pretendido sacarle la vuelta realmente a la Constitución con una injerencia política que ha desarmado la institucionalidad en muchos aspectos. Y eso es grave, el hecho de que los funcionarios hoy no entiendan lo que usted nos está explicando con tanta claridad. Esto no debió pasar, pero pasó, como muchas otras cosas. Y necesitamos que el Tribunal Constitucional nuevamente nos diga cómo la comprensión lectora de la Constitución. Bueno, es que usted salta a un tema medular, que es la crisis institucional.
Es evidente que lo que usted señala, esta proliferación de demandas competenciales del Jurado Nacional de Elecciones, porque el Poder Judicial no respeta una medida cautelar del Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, en fin, todas las que se han presentado, son muchas, revelan que hay una crisis institucional. Mire, un Estado constitucional no es solo una constitución y normas de desarrollo constitucional e instituciones que se van creando o cambiando de nombre. Eso no garantiza nada. Para que haya una democracia constitucional, tiene que haber una participación ciudadana, un conocimiento, un entendimiento, un involucramiento de la ciudadanía. Y ustedes en este tema juegan un papel muy importante. La Constitución señala que tiene que haber enseñanza de la Constitución en las escuelas, en las universidades. Esto es muy importante, porque si este lenguaje constitucional y el contenido de la Constitución, digamos, no lo vulgarizamos, entonces va a suceder que llegan magistrados, Fernando Mávila, que no han leído la Constitución. Yo he sido profesor por más de casi 30 años, 26, 27 años, y cuando voy escucho a jueces, fiscales, que no han leído o han revisado muy superficialmente, muy epidérmicamente la Constitución y no la entienden, miran la Constitución desde el derecho civil o miran la Constitución solo del derecho penal, cuando es exactamente a la inversa. Todo deriva, todo permea a partir de la Constitución y no al inverso. El tiempo corre. Yo quisiera aprovechar que está usted acá para, además del tema de Petroperú, lo cual nos ha aclarado, imagino que irá usted a la audiencia. Sí, sí, hoy día. Ya nos dirá cómo discurre ella. Pero hay un tema también constitucional que tiene que ver con la libertad de prensa en uno de los documentos que el gobierno quiere hacer aprobar como facultad delegada, donde se cuestiona la divulgación de información sensible. Como usted sabe, esto ha sido muy mal tomado por las asociaciones de prensa, que creen que vuelve la ley Mordaza y una manera de evitar que la prensa independiente pueda hablar de aquello que el poder político no quiere que se diga. No obstante que el presidente del Consejo de Ministros ha hecho una aclaración. Él sí, es verdad. Ha hecho una aclaración. Creo que nunca será suficiente reiterar, subrayar, remarcar lo siguiente, Fernando. Convengamos en que difundir información de procesos que están en marcha evidentemente extrapola las normas. Sin embargo, en el caso de la prensa tiene que estar completamente exculpada, porque de nuevo regresamos a la Constitución. La Constitución garantiza el derecho a la información. El derecho a la información, la libertad de expresión, son derechos reforzados porque son la base del debate público, la base del escrutinio crítico de la ciudadanía, es la base de la democracia. Por lo tanto, la prensa, y ahí no estoy hablando de derechos de los periodistas, estoy hablando de derechos de la ciudadanía, y más todavía en procesos electorales. De manera que yo me reafirmo en una posición que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Recordarán ustedes que nosotros hemos hecho informes reiteradamente en la Defensoría del Pueblo, cuando nos tocó estar conduciendo esa institución, sobre estándares en materia de libertad de expresión, cuando el señor Pedro Castillo, por ejemplo, era hostil con la prensa y se negaba a dar entrevistas, como también desafortunadamente lo hacía la señora Dina Boluarte. Muchísimas gracias por su presencia y por haber abordado este tema final, que ya no estaba previsto, es cierto, pero sobre todo por lo que nos ha dicho respecto de la demanda de inconstitucionalidad contra un decreto de urgencia que será motivo de una audiencia en el TC el día de hoy. Así que contaremos con usted en el futuro para informarnos cómo evoluciona ese proceso, Mávila.